Vengo a explicar que yo en abril del 2017, o sea, hace 2 años, ¿no? Va a ser 2 años, salí después de 30 años de carrera en agencias de publicidad, que son unas estructuras muy determinadas, y después de 21 años en la agencia que yo contribuí a fundar, digamos, y que llevaba una de mis letras, SCPF, la S era Segarra, pues hace 2 años salí para ser lo que yo llamo freelance. Es verdad que técnicamente seguramente no soy un freelance, somos 4 personas, es verdad que soy autónomo, no tenemos oficina, no queremos tener oficina, por lo tanto yo me considero un freelance. Es decir, la cuestión es que yo voy a intentar explicaros en 10 minutos por qué razón se me ocurrió, o tuve la necesidad de convertirme en freelance. Desde un punto de vista metafórico, yo tenía la sensación, o tuve la sensación durante muchos años de mi vida, durante 30 años de mi vida, de estar en un sitio maravilloso, en una atracción, como una noria, por ejemplo, en la que me lo pasé muy bien, estaba muy divertido, pero durante los años, o a medida que iban pasando los años, yo iba subiendo la noria y cada vez que subía arriba de la noria iba viendo que en el espacio alrededor de la noria iban apareciendo otras atracciones, ¿no? Algo un poco como esto, ¿no? Y que al final habían muchas atracciones. Entonces yo cada vez que bajaba de la noria preguntaba, o bien a los clientes, o bien a mis socios, que eran una multinacional inglesa la mayor parte del tiempo, WPP, si podía ir a mirar o a trabajar o a hacer las cosas que hacían esas otras atracciones, a mirar, aunque fuese, ¿no? Y me decía, no, sigue en la noria, que la noria sigue dando dinero y está bien, y además tú lo que sabes hacer es lo de la noria. Y bueno, yo subía a la noria, seguía la noria, pero al final ya, digamos, la atracción y el número de maravillas que había alrededor mío se hizo ya casi insoportable y decidí salir, ¿no? Un poco, esto sería una explicación metafórica. La explicación más técnica sería 1990, digamos, el año siguiente de este gran premio que ganamos en Cannes, que era, digamos, en el medio, digamos, del dominio de la televisión como el único medio o el gran medio de la publicidad. Esta era la única categoría que existía en el Festival de Cannes. En Cannes se premiaban spots, nada más que spots. Se consideraba que la publicidad eran los spots. Todo lo demás que pudiera ser publicidad o no era publicidad o era descartable. Llega Internet, esto explota en 1000 pedazos y en 2009, es decir, hace 10 años, ya hay todas estas categorías. Hoy las categorías se han duplicado o triplicado, es decir, film era una de estas y de pronto aparecen directo, ciber, publicidad, relaciones públicas, prensa, disciplinas que existían, algunas nuevas y algunas que ya existían, pero que de pronto adquieren una relevancia que nunca habían tenido, ¿no? Por poneros un ejemplo, no sé si aquí hay muchos directores de marketing, pero los directores de marketing saben de lo que hablo. Es decir, un director de marketing hoy se tiene que enfrentar más o menos a esta cantidad de canales en los que comunicar la marca y lo que la marca quiere decir y lo que los productos quieren decir. Solo este fragmento de aquí que pone digital, que es una pequeña parte de todo lo que, aparentemente una pequeña parte de todo lo que tiene que hacer un director de marketing, sería esto. En esto se ha convertido básicamente la publicidad, es decir, en una enorme fragmentación de ¿qué? De aquella gente a la que le tenemos que hablar. Es decir, antes la gente, vosotros estabais como aquí, es decir, la televisión o los medios masivos era un lugar al que uno llegaba, contaba su cosa y prácticamente todo el mundo escuchaba y funcionaba con bastante eficacia. Y hoy, todos hoy estáis aquí, pero luego estaréis en distintos canales cada vez más desconocidos, e incluso en canales que vosotros mismos podéis organizar. Por lo tanto, digamos, lo que ha ocurrido es que hemos pasado de una audiencia cautiva y masiva a una audiencia fragmentada, ¿no? Entonces, por simplificar mucho. Lo que ha ocurrido es esto, es decir, yo antes trabajaba en una agencia de publicidad que se dedicaba a hacer spots, pero claro, la dimensión de lo que nosotros hacíamos era tan importante que al final ocupábamos todo el espacio. Entonces, la agencia de publicidad que hacía spots de televisión se confundía con la publicidad. El spot de televisión era un sinónimo de la publicidad. Todavía hoy ocurre un poco eso, ¿no? Cuando dices, ¿a qué te dedicas? ¿A publicidad? ¿Haces anuncios de televisión? Bueno, entre otras cosas. Entonces era así, o sea, si no hacías anuncios de televisión, no estabas trabajando en publicidad. Entonces lo que ocurría es que la idea, o el concepto, o la marca, llegaba con bastante consistencia y con bastante integridad al consumidor final. Es decir, uno tenía una idea, la lanzaba en televisión y esa idea llegaba con una coherencia notable. Hoy lo que ocurre más o menos es esto, es decir, tú tienes una idea o un concepto, un territorio que la marca quiere ocupar, ese territorio, esa idea se tiene que contar en todos los canales distintos, aquí podrían haber muchos más canales,
Y lo que suele llegar al final es una rotura, una fragmentación de esa idea original. Lo que suele llegar al final es la marca disgregada, rota, fragmentada. Entonces, visto esto y visto que yo como profesional siempre he pensado que, digamos, que el acabar haciendo spots de televisión era nada más que un accidente, porque lo que yo de verdad hacía era pensar en conceptos y en estrategias para marcas, es decir, yo lo que siempre he querido pensar y no he podido trabajar sin hacerlo es eso de allá arriba. He decidido que si no salgo de la agencia de publicidad, es decir, si no salgo de uno de estos franjitas de colores, no se me va a contemplar como alguien que es capaz de hacerlo de arriba. Y esa es la razón fundamental por la que me he colocado como freelance o como ente libre en medio de este espacio de complejidad. Un poco por utilizar un eslogan, a lo que quiero dedicarme ahora que soy freelance no es tanto a tener una estructura que crea ideas, es decir, yo antes trabajaba en una carpintería y hacíamos cosas de madera, ¿no? El que está en un sitio de vidrios pues hace ventanas, hace cosas de vidrio, no. Lo que hoy hace falta es tener ideas que ellas mismas generen la estructura que vaya a construir al final el producto. Es decir, hoy yo lo que quisiera ser es más bien un arquitecto. Hoy yo siempre me he considerado un arquitecto, pero siempre he trabajado dentro de una carpintería. Hoy quiero ser un arquitecto que trabaja con cualquier estructura que me permita contar aquello que la idea es de la manera más adecuada posible a lo que la idea es. Para eso, os voy a contar 3 o 4 cosas que me parecen fundamentales. La primera, hoy me ha pasado, por ejemplo, ya hemos ido a presentar a un cliente. Siempre que vamos a presentar a un cliente nos dice, bueno, tengo un lío, hoy cada vez más, tal como habéis visto con la complejidad y con la fragmentación, cada vez más los clientes, hay un momento que se encuentran, las marcas hay un momento que se encuentran, que han empezado a hacer cosas, han empezado a comunicar, y cuando se ponen de pronto, le ponen encima de la mesa lo que han hecho, se dan cuenta que es un lío, ¿no? Entonces te llaman y te dicen, creo que tengo un lío, ¿me podrías un poco ordenar las cosas? Y te preguntan, ¿cuánta información quieres que te dé? Yo siempre les digo, ninguna. O sea, de momento, lo que me gustaría es ver yo, por mi cuenta, cómo esta marca es percibida por un consumidor normal como yo, y yo, desde mi experiencia o desde mi intuición como comunicador, te voy a decir, desde mi ignorancia, te voy a decir lo que creo que la gente percibe. Leyendo a Yuval Noah Harari, Sapiens, supongo que es un libro que conocéis bien, hay esta magnífica historia del mapa de Salviati, 1525, que es el primer mapa, o por lo menos el primer mapa conocido, que se atreve a eliminar de la cartografía, digamos, las invenciones o las imaginaciones con las que se rellenaban los espacios vacíos. Se colocaban dragones, se colocaban lo que fuese, es decir, cualquier cosa menos que hubiese un espacio vacío, porque el espacio vacío generaba pánico, ¿no? De pronto hay un tipo que dice, no, si no sabemos lo que hay, no sabemos lo que hay, y no vamos a poner lo que hay. Y genera mapas así que construyen unas ganas de ir a ver qué hay ahí donde no hay nada, que generan de pronto la, digamos, ansiedad por conocerla. Es decir, el conocimiento científico moderno procede del reconocimiento de que no sabemos nada o de que sabemos poco. Entonces, la manera, digamos, de luchar contra ese predominio de la especialidad que hemos visto antes, es decir, cuando hemos visto que habían todas esas casillas, que son casillas de empresas especialistas, el especialista se caracteriza, o nos caracterizamos, porque yo también soy un especialista, por la pretensión de saber de qué hablamos, por la pretensión de tener el dominio de una parcela determinada de saber, o una parcela determinada de conocimiento o de técnica. Es decir, un especialista se representa como alguien que sabe de lo que habla. Yo lo que quiero recuperar es todo lo contrario. Es decir, me gustaría que se me contemplase como alguien que sabe comunicar, pero que no tiene ni idea de qué son las marcas ni para qué son las marcas, porque solamente en ese proceso entre lo que no sé y lo que puedo aprender que es una marca es cuando yo puedo aconsejar correctamente una marca lo que tiene que hacer, ¿no? Ferran, hace muchos años, cuando empieza a tener fama, atrae a los mejores alumnos de las mejores escuelas de todo el mundo de hostelería. Y le llegan, y el tío me decía, bueno, pues llega aquí un chaval, matrícula honor cum laude, de la mejor escuela de hostelería de Suiza, llega aquí y me dice, señor Ferran, chef, ¿qué tengo que hacer? Y entonces él les decía, cógete esta piña y la cortas en los trozos más delgaditos y más finos que se pueda ocurrir cortar. Y el pobre chaval, que su padre le ha regalado por premio fin de carrera un estuche con los cuchillos más acojonantes del mundo, japonés y tal, se va a una esquina de la cocina y empieza a cortar, y al cabo de una hora consigue una loncha maravillosamente fina de piña, entonces se va a Ferran y le dice, señor Ferran, mire,
cortado, fíjese qué finura, fíjate qué loncha, tal. Y el Ferran le dice, ¿y por qué no usas esto? ¿Por qué Ferran llega a la conclusión de que es mejor esto? Porque no tiene puta idea. Porque no tiene prejuicios, no ha pensado previamente, nadie le ha contado previamente lo que tiene que hacer. No ha sido un especialista, sino ha sido un hombre que previamente ha tenido que pensar en qué se podía hacer mejor y ha llegado a la conclusión. O, por ejemplo, para salsear, era mejor salsear con esto que con una cucharita. O, por ejemplo, Orson Welles hace Ciudadano Kane como lo hace porque no tiene ni idea que el cine no es así. Es decir, no sabía que había que construir techos. Dice que construían techos porque él quiere poner la cámara abajo. No, es que la cámara no se puede poner abajo. Oiga, yo qué sé, ¿no? Wagensberg tiene un texto que lo voy a leer, que es maravilloso. Hablando de la mediocridad, dice, en el mundo animal siempre hay quien nos aventaja en algún aspecto. El águila con su agudeza visual, un mirlo con su paleta de millones de colores, un búho con su visión nocturna, un oso polar con su olfato de largo alcance, un zorro del desierto con su sensibilidad auditiva, la anguila con los campos eléctricos, ciertas bacterias con los campos magnéticos, especialistas. Sin embargo, nadie supera nuestra sublime mediocridad del conjunto de todos los sentidos cruzados. Mediocridad. Esto es lo que es un ser humano. Producto. Ignorancia por encima de todo. Producto. Hay que regresar al producto. El principal emisor de comunicación de cualquier marca es el producto. ¿Por qué lo hemos olvidado? Porque la tele hizo que el producto no tuviera importancia. La tele era tan eficaz, tan poderosa, que cualquier producto se vendía. Hasta el punto de que las marcas blancas surgen cuando hay televisión. Es decir, una marca comete el error de venderle su producto al distribuidor, al Capravo o al Alcampo o al Mercadona de turno, su propio producto vendido más barato porque piensa que la tele va a justificar esa diferencia. Obviamente, con el tiempo, la gente descubre que los productos son iguales, que es más barato el del supermercado y compra eso. Pero eso es porque hemos olvidado que el producto era lo importante. La publicidad es un impuesto que hay que pagar por no tener un producto memorable. Lo primero que hay que hacer hoy para hablar de comunicación es pensar el producto. ¿Quién nos describe lo que es un producto? Magistralmente Jobs. Cuando le preguntan, ¿quién diseñó el producto, el Mac? Wozniak. Dice, no, Wozniak diseñó este bicho que es una cosa extraordinaria, maravillosa, pero que no es un producto, porque el producto es aquello que construimos para que se comunique con la gente. Es decir, si el producto no contiene en sí mismo los elementos de comunicación que hacen que sea comprensible por la gente, no es un producto, es cualquier otra cosa, es un invento. Jobs convierte aquello en esto. Y con esto está diciendo a quién voy, qué quiero ser, para qué sirvo, qué ambición tengo. La diferencia entre el anterior y este es una diferencia de comunicación. Esto es comunicación. O, por ejemplo, cuando Jobs vuelve de Next y crea el iMac, lo hace transparente y le pone un asa. ¿Alguien utilizó alguna vez este asa? Ese asa es un anuncio. Ese asa está diciendo, creo en un ordenador transportable, creo en un ordenador ligero, creo en un ordenador que se mueve. No lo tienes que dejar en la mesa. No es un cacharro para la mesa. Este asa es el iPad, es el iPhone. Es decir, este asa es, yo como veo la informática es así. Es un anuncio. No es en realidad un argumento real como producto. Y como conclusión, esta frase de John Berger que creo que tiene que ver con todo. Es decir, estamos en una época en que o hacemos cosas, o probamos cosas, o nos equivocamos mucho, o no avanzaremos, ¿no? Mi padre colocó encima de la chimenea de casa este mármol para que no se nos quedara grabado, y es justamente esto: hacer y no hablar demasiado. Okay.